soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas riquísimas galletas de guayaba conocidas como galletas Newton. Hoy les traigo una receta de unas galletas que me transportan hasta mi adolescencia. Y es que las galletas Newton estuvieron muy de moda desde los años 80 y eran unas galletas de guayaba que su textura es suavecita y son realmente adictivas. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Estas galletas se pueden hacer en diferentes sabores, pero el más característico es el de sabor a guayaba. Así que, vamos con la receta. Deliciosas galletas de guayaba conocidas como galletas Newton. La receta escrita, al igual que las respuestas a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y también en la app de Ponquecitos and Cakes. Tienes un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En un bol colocamos 100 gramos de mantequilla ablandada junto con 70 gramos de azúcar granulada. Incorporamos un cuarto de cucharadita de sal. Y con la ayuda de un mezclador o una batidora de mano, vamos a mezclar estos tres ingredientes hasta que esté todo bien homogéneo. Ahora incorporamos un huevo de tamaño M, al que hemos batido ligeramente para que se mezcle mejor en nuestra mezcla. Y una vez ya esté mezclado, vamos a incorporar 50 mililitros de leche, una cucharadita de esencia de vainilla y removemos ligeramente. Ahora incorporaremos un tercio de los 280 gramos de harina tipo floja. Es importante utilizar este tipo de harina que contiene un 9% o menos de proteína, ya que de esta forma quedarán muy suaves nuestras galletas. Una vez integrada esta parte de la harina, vamos a incorporar un tercio adicional de la harina junto con una cucharadita de polvo de hornear o levadura química. Integramos bien y finalizamos colocando la harina restante. Ahora podemos amasarla ya sea con una paleta o con nuestras manos hasta lograr que la masa sea más compacta y haya absorbido toda la harina, sin amasar en exceso. Envolvemos nuestra preparación dentro de papel film y llevamos a la nevera. Y llevamos nuestra masa a la nevera durante 30 minutos. Pasados los 30 minutos ya podemos estirar nuestra masa. Para ello la vamos a dividir en dos partes y para estirarla usaremos dos hojas de papel de hornear. Si no posees papel de hornear puedes utilizar papel film y entre ellas dos vamos a lograr una masa muy fina de apenas 2 milímetros de grosor. Ahora cortaremos un rectángulo donde uno de sus lados debe medir 8 centímetros. De esta forma, al rellenar y doblar, quedarán unas galletitas de un tamaño de 3 centímetros y de una forma cuadrada, lo que lo hace un formato ideal. Para esta galleta te recomiendo utilizar membrillo de guayaba en lugar de la mermelada, ya que el membrillo es más compacto y es más fácil de contener dentro de la galleta mientras se hornea. He cortado tiras de membrillo de 2,5 centímetros de ancho. De esta forma quedará ideal al doblar la galleta. Lo otro importante es que de grosor le he dejado 5 milímetros. Colocamos nuestras tiras de membrillo en el centro de la masa que hemos cortado y con la ayuda del papel de hornear llevo uno de los extremos hasta el medio y de la misma forma el lado contrario, tratando luego de unirla perfectamente para que no se nos escape el relleno en esta unión. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a casa las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Además, es gratis. Puedes valerte del papel film para hacerle un pequeño masaje y hacer que esta unión quede perfecta, aunque la parte de la unión será la parte inferior de la galleta. Unimos muy bien los laterales para que no se nos escape el relleno durante la cocción. Envolvemos muy bien en el papel de hornear y llevamos a la nevera. Una vez armada la llevamos a la nevera durante 15 minutos, tiempo suficiente mientras nuestro horno se calienta. Pasado este tiempo ya la podemos trasladar sin temor a que se nos deforme a nuestra bandeja a la que le hemos dispuesto papel de hornear. Un punto muy importante es no cortar la galleta hasta que esté horneada y fría, ya que de lo contrario tiende a salirse el relleno. Puedes colocarlas una al lado de la otra para así hornearlas
todas de una vez y llevamos a hornear. Y horneamos a 160 grados centígrados durante unos 20 minutos. He horneado con calor arriba y abajo y sin ventilador. Pero si tu horno es de gas, entonces colocas el calor solo abajo y la bandeja lo más arriba posible. Una vez lista, la sacamos del horno y la dejamos enfriar ligeramente antes de cortar. Déjalas en la bandeja durante unos 5 minutos y luego pásalas sobre la rejilla, retirando el papel de hornear, para que de esta forma evites que se forme la humedad. Una vez ya se hayan enfriado ligeramente, podemos disponer a cortar nuestras galletas. Puedes valerte de un cuchillo de mucho filo y el tamaño es alrededor de unos 3 centímetros o 2 dedos. Como puedes apreciar, son muy fáciles de cortar y de manipular, ya que la masa es bastante suave. He partido una de las galletas con mis manos para que aprecies su delicada textura y lo apetecibles que son. Estas galletas se mantienen perfectas dentro de un bol de cristal o una lata con tapa durante una semana. Las puedes conservar dentro de la nevera, aunque también la puedes mantener a temperatura ambiente. Todo dependerá del clima que tengas. Si el clima es muy caluroso, entonces trata de mantenerla en un lugar fresco y lejos del sol. Espero te animes a realizar esta riquísima galleta que alegra cualquier merienda o tarde. Es que con un café o con un té o para disfrutar con un vasito de leche son maravillosas. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así, recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao!